Gracias. No, gracias desde luego por la invitación. Es un gusto platicar con ustedes. Ya lo habíamos hecho en otras ocasiones y para mí es muy formativo, muy importante platicarles cómo desde la academia vemos algunos problemas que a veces los vemos muy mal porque estamos como encerrados ahí en, en torres de marfil, ahí aislados, ¿no? Y poder platicar con la gente, expresarle nuestras ideas, nos enriquece. Así que es para mí un gusto estar con ustedes. Les voy a hablar de este tema, fundamentos filosóficos de la democracia, entre otras cosas porque la filosofía es una forma de saber que al parecer es muy importante y cuando se hace bien es una forma de saber que puede ser muy crítica, tanto que algunas gentes del poder tratan de que no se difunda mucho. Por ejemplo, ustedes saben que en los últimos años, hace 4 o 5 años, la Secretaría de Educación Pública decidió quitar las materias de filosofía del bachillerato. Y los profesores de filosofía de todo el país tuvimos que unirnos y hemos dado una lucha grande para que esas materias se mantengan, porque el gobierno mexicano pues de suyo ya lo hubiera quitado. Yo creo que quieren gente que pues haga buenos cálculos, que limpie bien las cosas, pero no que piense mucho. También por eso les agradezco la invitación aquí, y no solo la que me hacen a mí, sino a mis compañeros filósofos que van a seguir viniendo en las próximas semanas, porque para nosotros, como gremio, es muy importante que la sociedad misma nos defienda, porque el gobierno nos puede borrar de un plumazo y deja en la calle a todos los profesores de filosofía. Pero eso no va a pasar si la gente misma ve que es importante la filosofía y dice que tiene derecho a saber esas cosas que saben los filósofos. En fin, para la defensa de la filosofía es muy importante, pues, que interactuemos con la gente, que nos ayuden a defender esta forma de razonamiento. Nuestro tema, pues, fundamentos filosóficos de la democracia. ¿Qué son los fundamentos filosóficos? En términos generales, los filósofos se dedican a investigar cuáles son las buenas razones que hay para algo. Muchas cosas las hacemos, las vivimos, sin detenernos a pensar por qué pasan, por qué suceden. Muy claramente en el caso de la democracia, cada determinado tiempo hay elecciones y se supone que la mayoría decide y ya está, pero pocas veces nos detenemos a pensar despacio y por qué. Por ejemplo, eso, ¿por qué la mayoría decide? ¿Cuáles son los fundamentos de eso? ¿Qué es lo que le da sustento a eso? ¿En qué nos apoyamos para vivir eso como lo vivimos con toda naturalidad? No solo la democracia, la filosofía piensa eso, cuáles son los soportes, cuáles son los fundamentos, en qué se basan muchas cosas. Por ejemplo, la amistad. Somos amigos, queremos a la gente. ¿Por qué existe la amistad? ¿En qué se basa este sentimiento humano? O algo hice. Ah. O la belleza, o, o cosas, el cuidar a los animales. Eh, ¿Sí me oyen sin micrófono, más o menos? El preocuparnos por los demás. ¿En qué se basan todas estas cosas que organizan nuestra vida? Los filósofos son gente que se dedican a pensar despacio eso, a ver si encuentran razones, argumentos que justifiquen esas cosas en las que estamos comprometidos. Así, en el caso de la democracia. Nada más que en ese caso yo quiero empezar recordando una cosa que dice un filósofo que es muy famoso y lo pueden encontrar en la red, en el internet. El señor se llama Richard Rorty, es un filósofo gringo
pero que sea gringo no le quita que es buen filósofo. No todos los gringos son malos, y este era de los buenos. Este señor Richard Rorty escribió un texto que se llama La prioridad de la democracia sobre la filosofía. La prioridad de la democracia sobre la filosofía. O sea, que va primero la democracia que la filosofía. Y lo que él quería decir es que en este asunto de la democracia, lo que hay que hacer, lo que de veras importa, es contar los votos. Contar los votos y que la mayoría decida, eso es lo que hay que hacer. Y si hacemos eso, una vez que hagamos eso, podemos dedicarnos a pensar todo lo que quieran en los fundamentos de lo que sea. Pero antes de eso, lo más importante es contar los votos. ¿Por qué importa lo que dice Rorty? Porque en este país nos la hemos pasado hablando de la democracia, de la transición a la democracia, de la reforma política, de quién sabe cuántas cosas más, pero no hemos contado los votos. En este país, desde la independencia misma, desde hace 200 años, nunca se han contado los votos. Así que podemos seguir hablando de la reforma electoral y de todas las vueltas del IFE, del INE, de todas esas cosas, pero lo que hay que hacer es eso, contar los votos y que gane el que la mayoría quiera. Si hacemos eso, otro gallo nos va a cantar. Eso es más importante que la reflexión de los fundamentos, eso es lo que hay que hacer. Pero no se ha hecho. Hay una serie de autores que se han dedicado a establecer lo que se llaman definiciones mínimas de la democracia. Estos autores dicen, podemos discutir horas y horas y horas sobre qué es la democracia, cómo funciona, pero si viéramos lo que dice todo mundo, quizá llegaríamos a algunos acuerdos. Por ejemplo, es la regla número 1 de la democracia que la mayoría decide. Podríamos discutir muchas otras cosas, pero seguramente todos estaríamos de acuerdo en eso, que hay ciertas condiciones mínimas de la democracia. Esa es una, la mayoría decide. ¿Les parece bien? Otra, no hay que matar a los que pierden. No hay que acabar con los que pierden. No hay que meterlos a la cárcel, no hay que eliminarlos. ¿Sí? ¿Les parece bien? Nuestra segunda condición. Tercera condición, que el voto se ejerza libremente. Que nadie esté obligado a votar por alguien si no es de voluntad propia, en plena libertad. Cuarto, que el voto sea informado, que tengamos acceso a los datos que nos indiquen quién es el que estamos eligiendo. Y quinto, ¿qué les parece? Que las diferentes posiciones sean reales. Es decir, que si votamos por uno, sea diferente que votemos por otro. Porque podríamos tener 5 candidatos que representen lo mismo y entonces pues no hay democracia. Es como si llegaras a una elección en México en la que solamente está el candidato del PRI y el candidato del PAN. Pues entonces no hay a quién irle, man. Aunque hubiera votos, eso no sería democracia porque las decisiones, las alternativas no son reales. Podríamos entonces ver definiciones mínimas de la democracia, esas. La mayoría decide, no hay que matar a los que pierden, eso es muy importante. Hay que elegir libremente, con información, en un régimen en que las decisiones, las alternativas sean reales. Como ven, si tomamos esas definiciones mínimas de la democracia, veremos que en nuestro país no se cumple ninguna. Y no se han cumplido ninguna, insisto, durante 200 años. ¿Por qué ha pasado esto? Como ven, esto de la democracia tiene que ver con una decisión humana que tenemos que tomar, una decisión que es muy peculiar. Esta decisión es que hay unos que van a gobernar y otros que van a ser gobernados. La democracia es un método para tomar esa decisión. Alguien gobierna y alguien
es gobernado? Ese es un tema filosófico muy bonito, porque si le piensan bien, no está escrito en ningún lado que tenga que haber gobernantes y gobernados. O si quieren podríamos discutirlo meses aquí. ¿Tiene que haber gobernantes y tiene que haber gobernados? Por ejemplo, los padres guían a los hijos en la vida. En cierto sentido los gobiernan. En los matrimonios casi siempre hay una posición dominante que gobierna a la otra. En las secundarias está la directora y los prefectos que gobiernan las interacciones. En el equipo de fútbol hay unos que dirigen y otros que son dirigidos. Parece que en muchas áreas de la vida humana hay gobernantes y gobernados. Pero el hecho de que eso haya pasado muchas veces no quiere decir que así tenga que ser. Nosotros podríamos ponernos muy filosóficos y ponernos a imaginar cómo sería un mundo en el que no hubiera gobernantes y gobernados. Si fuéramos capaces de imaginar un mundo en que no hubiera gobernantes y gobernados, entonces podríamos crear un sueño utópico de anarquía. ¿Qué quiere decir anarquía? Quiere decir que no hay gobierno. Quiere decir que en ese sueño nuestro tal vez podríamos convivir todos con todos sin que hubiera nadie que mandara a los demás. El anarquismo entonces es un sueño filosófico, una utopía, una gran ilusión que quizá no se pueda realizar nunca en la realidad, pero que vale la pena pensar, porque nos ayuda a imaginar cómo podría ser, qué tendrían que ser los seres humanos para que ese sueño pudiera realizarse. ¿Cómo tendríamos que ser como personas para que pudiéramos vivir sin gobierno? Es difícil y es simple. Tendríamos que ser buenos. Tendríamos que respetar lo que Lenin llamaba las normas elementales de la convivencia. ¿Cuáles? Pues no pasarse un alto, no escupirle al otro en la cara, no agredirlo, respetarnos. Si todos hiciéramos eso, tal vez no necesitaríamos que hubiera entidades que nos guiaran a todos los demás. Nos falta mucho para eso. Tanto que ahora los hombres armados tienen que organizar el tránsito. ¿Te han fijado que los que organizan el tránsito en la ciudad son los policías? Es decir, el Estado, los hombres armados, son los que dicen quién pasa primero y quién no. ¿Y por qué tienen que ser ellos? Porque nosotros en cuestiones de tráfico nos enojamos mucho, no respetamos ninguna autoridad y tienen que venir los hombres armados a organizarnos porque nuestra capacidad de respetarnos y de querernos es tan pequeña que si no fuera así, ya estaríamos en un choque total todos los días. Algún día quizá, cuando crezcamos como humanos, podamos llegar a ese sueño anarquista. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque ahora últimamente a la prensa, a Televisa, al gobierno federal y a veces también al gobierno de la Ciudad de México le ha dado por denostar, por insultar a la idea misma del anarquismo. Porque sí es cierto, hay unos chavos y hay unos provocadores que se dicen anarquistas que han creado violencias en las marchas y cosas así. Pero la manera en que Televisa los acusa es para justificar reprimirlos. Y eso está muy mal. Y sobre todo yo creo que está muy mal que con esa manera de usar los medios de comunicación Televisa nos está quitando la posibilidad de soñar algún día con vivir un mundo en el que podamos querernos todos sin necesidad de que vengan los hombres armados a gobernarnos. El anarquismo es algo muy respetable y el anarquismo es un sueño nuestro, de nosotros, de la gente de abajo. Nosotros organizamos nuestros talleres aquí, nos queremos mucho, nadie tiene que estarnos mandando nada, somos autogestionarios, no necesitamos que vengan a mandarnos. Nosotros, en ese sentido,
vivimos nuestra propia anarquía, nuestro propio sueño. Así que es un sueño que vale la pena. Y yo creo que no deberíamos permitirle a los poderosos que nos quiten ese sueño. Solo al margen. Si tiene que haber gobierno, si todavía no llegamos a esa posibilidad de ser tan lindos que podamos vivir juntos sin controles, entonces, mientras llegamos ahí, alguien tiene que gobernar y alguien tiene que ser gobernado. Y la democracia es al parecer la mejor manera de tomar esa decisión. Porque podría haber otras maneras, digamos, en una monarquía, pues dicen los reyes que ellos son herederos de Dios y que ellos mandan porque pues, lo tienen escrito en los genes, ¿no? Todas las monarquías dicen que el que tiene que mandar es el que tiene sangre azul. Nace y ya nace para mandar. Eso no está discusión y ya nos amolamos. En las aristocracias es lo mismo, pero multiplicado. Hay unos tipos que dicen que sus lazos familiares les dan derecho a gobernar a todos los demás. En las oligarquías lo mismo. Hay un grupo que tal vez sea más grande que dice nosotros somos este grupo que manda y todos los demás obedecen. Se supone que la democracia es la mejor manera de tomar esta decisión, quién gobierna y quién es gobernado, porque en la democracia todos participamos en esa toma de decisiones. La democracia supone que esa cosa, quién gobierna y quién es gobernado, no está decidido de antemano. En principio se supone que cualquiera de los que forman parte de la sociedad podría ser el gobernante. Y si eso no pasa, es que todavía no estamos en democracia. No está decidido de antemano, entonces la democracia es real. Ajá. En México hemos tenido en los últimos años grandes luchas por la democracia. Ha sido algo muy importante en nuestro país porque desde que fue la independencia hasta el año 2000 más o menos, bueno, no, hasta nuestros días, los que gobiernan han controlado todas las decisiones sobre quién gobierna. Los de arriba se han servido a sí mismos el poder y nunca hemos podido elegir. Antes era todavía peor, porque antes no había ni siquiera recato, ni siquiera se simulaba. En los buenos tiempos del PRI se reunía el presidente municipal y llenaba la urna ahí y ya estaba decidido todo. Hasta hace muy poco estaba esta cosa del tapado, ¿se acuerdan? El presidente anterior decía, este va a ser el presidente y ya. Las elecciones no servían más que para pues, cubrir ahí el expediente, no hacer como que había democracia. Hasta hace muy poco y con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador hubo la posibilidad remota de que eso cambiara. Luchar por la democracia en este país es una cosa muy importante. Pero ya que estamos aquí platicando, yo quisiera plantearles una inquietud que tengo desde hace tiempo. Y es que fíjense que hay algunos intelectuales que salen en la televisión que dicen que lo que tenemos que hacer es eso, luchar por la democracia. Y yo digo que sí, pero que no solo tenemos que luchar por la democracia, sino que tenemos que luchar por ganar el poder en la democracia. Es que, no sé si me explico, hay algunos que nos tratan de convencer de que la lucha que tenemos que dar es por la democracia, y yo estoy de acuerdo. Pero para poder ganar la democracia tenemos que tomar el poder. No sé si me explico. Hay que luchar por el poder de la democracia, no nada más por la democracia. No se trata de que vayamos a las elecciones para ver que sí, que hubo un árbitro neutral. No, 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 no. Tenemos que ir a las elecciones para ganar las elecciones. ¿Por qué no hay democracia en México hoy? Porque muchos de los actores políticos no van a las elecciones
para ganar las elecciones. Y nos cuentan que van ahí para que gane la democracia. No sé si me explico, pero es como ir a jugar un juego de fútbol y no jugar para ganar el juego. No para ganar el partido, sino para que gane el fútbol. Pero no, uno juega fútbol para ganar el partido. Y solamente si los dos que juegan en el fútbol juegan para ganar, entonces el fútbol existe. Así, en la democracia nosotros tenemos que ir a las elecciones para ganar las elecciones. Y solamente si jugamos a ganar las elecciones, entonces la democracia va a existir. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una escritora colombiana que se llama Laura Restrepo, que tiene una buena idea. Laura Restrepo dice que en la democracia hay una virtud ética, hay un valor de la democracia, y ese valor es que los que juegan en la democracia quieren ganar el poder. Y dice Laura Restrepo, los que no quieren ganar el poder, los que se meten al juego de las elecciones y de la democracia y no quieren ganar el poder, se corrompen, se vuelven viciosos, se vuelven malos. Hay muchos actores políticos en México que van a las elecciones y no van porque quieran ganar el poder. Piensen, ejemplos terribles, ¿no? Los chuchos del PRD. Estos señores no van a la democracia para ganar el poder, van para ver si les comparten un poco el poder, si obtienen ciertas prebendas, si ganan ciertas cosas. Los panistas hoy tampoco van a las elecciones ahora para ganar el poder, van para repartirse un pastel. Pero lo que dice Laura Restrepo es que eso, que los participantes no se comprometan a luchar por obtener el poder, los acaba corrompiendo. Mucho. Por ejemplo, de las guerrillas que hoy quedan en Colombia, de las FARC, no todas las FARC, pero mucho de las FARC se ha corrompido por eso. Decidieron que ya no van a luchar por el poder, sino se quedan ciertos territorios y los empiezan a administrar y se van corrompiendo. Yo creo que la única manera de defender a la democracia es luchar por ganar las elecciones de la democracia. Todo lo demás es hacerse guaje. Es, insisto, como ir a un partido de fútbol y apostarle al árbitro. Nosotros queremos el árbitro. No le vamos ni a los Pumas ni a la América, le vamos al árbitro. No. O jugamos para ganar o no jugamos. En México hay muchas personas que nos han dicho eso. O no importa quién gane, no importa que gane el PRI, no importa que gane el PAN, no importa que gane el PRD, lo importante es que gane la democracia. Y yo lo que les digo es que no, que sí importa quién gane. Y que mientras no nos propongamos ganar, entonces nunca va a ganar la democracia. La mayoría decide, pues es nuestra primera regla. ¿Cuál es el problema filosófico de eso? ¿Alguna vez se han preguntado, ¿y por qué la mayoría decide? Ese es interesante, ¿no? ¿Por qué la mayoría decide? Para nosotros eso es lo normal, la mayoría decide. ¿Por qué diablos la mayoría va a decidir? ¿Hay alguna buena razón para eso? Hubo otro filósofo, uno de los más malos, porque era de derechas, era autoritario, que se llamó Carl Schmitt. Este señor de derechas y mala onda, sin embargo, tuvo una buena idea. Cuando se preguntaba, ¿y por qué la mayoría decide? Este señor Carl Schmitt tuvo una respuesta muy buena. La mayoría decide porque si son la mayoría y nos agarráramos a madrazos, nos madrearían. ¿Por qué la mayoría decide? Porque son más. Y si nos peleáramos nos iban a poner una golpiza. Esa es en el fondo la única razón. Y es una buena razón. ¿Qué es la democracia? Es muchas cosas. Pero es una manera de posponer la tranquiza que nos daríamos. ¿Sí me explico? Tendríamos dos maneras de resolver las cosas. O nos agarramos a madrazos
y eso pues puede ser un poco doloroso, o votamos, porque cuando votamos lo que hacemos es ver el resultado de la tranquiza sin darnos la tranquiza. ¿Sí me explico? En lugar de agarrarnos a golpes, votamos y posponemos la bronca. Posponemos la madriza. Ajá. Por eso es muy importante la democracia. Para que no haya madriza, hacemos la democracia. Ajá. Fíjense entonces qué pasa cuando hay fraude electoral. Cuando hay fraude electoral, no sabemos quién es la mayoría. Y entonces no posponemos la madriza. Nos la damos todos los días, claro. Nos la damos todos los días. Nos la damos. Pues tampoco estamos mancos, ¿no? Como no sabemos quién es la mayoría, entonces no podemos posponer el conflicto y nos agarramos a trancazos todos los días. Por eso, en un fraude extremo, por ejemplo en 2006, cuando no se cuentan los votos, lo que sigue es una madriza grande. 100,000 muertos en el gobierno de Calderón. Y en el de Peña Nieto, que es un caso muy especial, pues ya llevamos también algunos miles. Porque la democracia es la posibilidad, entonces, de seguir viviendo juntos sin agarrarnos a golpes, posponiendo la tranquiza. ¿Hasta cuándo la posponemos? Hasta las siguientes elecciones. Ajá. ¿Y por qué la posponemos? Bueno, porque suponemos que va a haber otras elecciones y entonces volveremos a dirimir el problema. Pero si ha habido fraude constantemente, entonces cada vez vamos posponiendo menos y menos y menos la bronca. ¿Por qué nos agrede tanto el gobierno? ¿Por qué se nos ha echado encima? Con Calderón estaban los tanques en las calles. Con Peña Nieto, ahora ya vieron la ley Bala de Puebla, ¿no? Ahora los policías tienen derecho a decidir por sí solos que una manifestación es violenta y dispararle a la gente. ¿Por qué se nos está echando encima el gobierno? Porque es previsor, porque sabe que no hay democracia y que aquí nosotros nos vamos a agarrar a trancazos pronto. Nos está pegando preventivamente para que no le peguemos. Es como cuando tú sabes que tu hijo se va a portar mal, pues le das el coco desde antes, para que no se porte mal. Necesitamos que haya democracia, pues, para poder canalizar la violencia social, para que no tengamos que vivir agarrándonos a trancazos. En un país como México, en el que la democracia no rige, las fuentes de violencia están por todas partes. Se ha dicho mucho que la violencia en México tiene que ver con la pobreza, Andrés Manuel mismo lo ha dicho, y probablemente sí, pero también tiene que ver con este robo constante de la voluntad ciudadana. La violencia se nos va metiendo en las venas, la desesperación se va metiendo por todas partes, y ve a los chavos que hacen bullying en las secundarias. Siempre ha habido bullying, siempre ha habido un gordito al que todo el mundo se burla, pero no habíamos llegado a estas violencias, porque no podemos canalizar las madrizas, porque todos los dispositivos que hay para canalizar las madrizas, para posponer las madrizas, están tapados. Entonces la violencia se nos va metiendo por todos los poros. La democracia, pues, una manera de decidir quién gobierna, mientras no lleguemos a ser tan lindos que podamos vivir sin que alguien gobierne. Los grandes teóricos modernos de la democracia, los ilustrados que decía acá el compañero Lista hace rato que platicábamos con él, ellos querían que esa decisión se hiciera de tal manera que fuera casi mágica. Es la idea de que formemos los gobiernos de tal manera que nunca estemos sometidos al capricho de nadie. Fíjate, no solo que la mayoría decide, sino que cuando hemos nombrado a alguien, este no se comporte como un rey, como una diva, y todos estemos sometidos a su capricho. Además de las 5 cosas que dijimos que era la democracia, la mayoría decide,
no matar a los que pierden, voto libre, informado, alternativas relevantes. Además de eso, para que haya democracia, tiene que pasar que no estemos sometidos al capricho de nadie. Todavía la Constitución mexicana, que nunca se ha cumplido, sin embargo todavía lo recuerda, el tipo que es el presidente se llama primer mandatario, no primer mandante, es mandatario, está a nuestro servicio, lo elegimos para que nos sirva, no para servirle nosotros a él. La lucha de los seres humanos desde hace 200 años es porque si hay que decidir que alguien gobierne, que quien gobierne no sea nadie en particular, sino que sean las leyes. El imperio de la ley. No tenemos que estar sometidos al capricho de nadie. Cuando elegimos a alguien, elegimos unas reglas generales que se aplican iguales para todos, y no puede ocurrir que el que está allí en el gobierno se le hinche no sé qué y decida quitarte a ti tus cosas, mandarte a ti al exilio, reprimirte a ti porque se le antoja. La democracia tiene que ser de tal manera que cuando obedezcamos, no obedezcamos a nadie. Lo decía este filósofo tan extraordinario, Rousseau, ¿han oído hablar de él? Muy importante en México porque Hidalgo lo leía. La democracia tiene que funcionar de tal manera que cuando estamos en democracia y alguien manda, cuando obedezcamos tenemos que seguir siendo tan libres como antes. Por eso, si somos demócratas, no obedecemos a nadie, obedecemos a la ley. Y el primero que debería obedecer a la ley es el gobernante. Si el gobernante no obedece a la ley, entonces no estamos en democracia. Y por último, ya con esto termino hablando de fundamentos. ¿Por qué todos podríamos ser elegidos para gobernar? Yo les decía al principio, es que a diferencia de la monarquía, donde unos ya están decididos que van a gobernar, en la democracia todos podríamos gobernar. ¿Por qué? Porque en democracia todos somos libres e iguales. Porque la democracia es un régimen en el que todos debemos poder participar. En democracia no pueden existir requisitos para formar parte del pueblo que elige. No hay que tener grado de la UNAM, no hay que haber estudiado en Harvard, no se requiere hablar alemán, ni inglés, ni español, ni ser doctor en economía. Todos podemos participar en el debate público de la democracia porque la democracia es la decisión, si se fijan bien, de cómo queremos vivir. ¿Cómo queremos vivir? Y la decisión de cómo queremos vivir no es una cuestión técnica, es una cuestión ética, es una cuestión política. Cuando Zedillo quedó de presidente, su lema era, él sabe cómo hacerlo. Pues es un pésimo lema, porque esto no es cosa de tecnocracia. Todos sabemos cómo queremos vivir y todos somos libres, racionales, podemos argumentar, podemos hablar y por eso cualquiera de nosotros podría ser elegido. Ahora que vengan las elecciones el próximo año, ahora que se elijan en el DF también las posiciones de gobierno, nosotros como círculo de reflexión también deberíamos poder participar en esa decisión. Porque aquí no se trata de que vengan las gentes de las universidades, insisto, no. En la democracia todos somos libres e iguales y por eso una cabeza, un voto. Por eso el voto de cada uno vale lo mismo. La democracia es ese régimen donde los hombres libres deciden que no quieren pelearse y que por lo tanto posponen sus diferencias hasta la siguiente votación. Son hombres que hacen lo que los zapatistas vinieron a decir con palabras más precisas que todo lo que yo les he dicho. Mandar obedeciendo. Mandar obedeciendo. Esa es la norma básica de la democracia. Pero insisto,
Todo esto son reflexiones filosóficas que a veces pueden ser muy bonitas. Pero lo urgente, lo que hay que hacer es contar los votos. Tenemos que lograr eso, que se cuenten los votos. Si se cuentan los votos, podemos discutir si quieren 20 años seguidos cuáles son los fundamentos de la democracia, y eso va a ser muy bonito, pero necesitamos que haya democracia. Eso es más importante que cualquier otra reflexión que podamos hacer aquí. En fin, eso es lo que yo quería comentar con ustedes. No sé qué opinen. Gracias. Perfecto, hacemos una ronda de participaciones. Los que quieran hacer algún comentario que no exceda de las 2 horas cada comentario. Y nos vamos de aquí a las 5 de la mañana. Ya nomás a desayunar, a echar nuestro pozole. 3 minutos, ¿está bien la participación? 3 minutos participación, pregunta o también opinión, se vale que cada quien exprese lo que, incluso hasta que digan no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. Así es esto, ¿no? Es libre. Entonces, y también les informo que al terminar me gustaría que no se fueran porque queremos organizarnos para la recolección de firmas para la consulta por la consulta de las leyes secundarias, perdón, de la reforma energética. Entonces, ¿te quedas? Buenas tardes. Quería ver si usted nos podría dar una semblanza de, a través de la historia, cómo es que se originaron los sistemas de gobierno, o sea, qué dio paso a que en una sociedad existiera una forma de gobierno. Según tengo entendido, Aristóteles decía que el gobierno, su objetivo era propiciar la felicidad en el pueblo y propiciar el desarrollo intelectual del pueblo. ¿En qué momento de la historia se desvió ese pensamiento, digamos, de los griegos sobre todo? La ética, ¿qué está pasando en la actualidad con las personas que, como usted dice, tendríamos que ser buenos todos, pero si no existiera la maldad, entonces tampoco existiera lo que es bueno? Entonces quisiera que nos definiera qué es ser bueno para poder formar no un gobierno sin gobierno, como sería el anarquismo. Mientras en esta pausa les pedimos que los que gusten cooperar para seguir haciendo más carteles ahí con la compañera Yoli. Gracias, buenas tardes. El tema es muy importante porque en aras de esta palabrita nos han metido todo. En aras de esta palabrita se nos mete todo. Y inicio por estos dos citas. La democracia es el peor de los buenos gobiernos, pero el mejor entre los malos. Platón. Esa es la definición que él daba. La segunda cita es un poco más larga, les pido pongan un poquito de atención. Hasta ahora no ha existido una democracia efectiva. Los regímenes que adoptaron tal nombre fueron ficciones. Las pretendidas democracias de todos los tiempos han sido confabulaciones de profesionales para aprovecharse de las masas y excluir a los hombres eminentes. Han sido siempre mediocracias. La premisa de su mentira fue la existencia de un pueblo capaz de asumir la soberanía del Estado. No hay tal. Las masas de pobres e ignorantes no han tenido hasta hoy aptitud para gobernar. Únicamente han cambiado de pastores. José Ingenieros. Las preguntas son,
¿Qué país puede ser el ejemplo o el referente de la democracia en la antigüedad y ahora? ¿Qué país podemos decir? A ver, aquí está. Ahora, ay, ya se me perdió bueno, con... usted dijo que en la democracia todos debemos o podemos participar. La pregunta es, ¿en los inicios fue así? Tengo entendido que no, que cuando se inició la democracia no era pareja, no era una participación, que estaban excluidos los esclavos, las mujeres y todo esto. O sea, un comentario a ese respecto y gracias. Gracias, maestro, por hacernos reflexionar sobre esto que tanto manejamos, tanto lo manoseamos. Eso de manosear no lo digo por nosotros, sino por las clases dominantes principalmente, ¿no? Y en ese aspecto vienen las preguntas de más que pregunta que nos aclare más eso de democracia representativa, que según eso es lo que estamos gobernados por la democracia representativa, y ahí entra todo unas segúnes de los representantes, ¿no? Y con respecto a la democracia participativa, ¿no? Y en ese sentido también creo que es también algo por lo que debemos de buscar también para que se tenga la decisión de las mayorías, ¿no? Entonces, nada más en ese sentido que abundara más, por favor. Gracias por venir, maestra. Yo voy a preguntar una cosa muy sencilla. Una cosa muy sencilla. ¿Qué condiciones debería haber en la historia para que naciera la filosofía? Es un tema clásico, pero es muy olvidado. Grecia es la madre de la democracia, porque se sentaban los filósofos en el ágora a discutir, brillaban las ideas. Afuera del jardín de la filosofía decía, no cruce este portal el que no sepa geometría. Entonces, ¿de dónde nace la filosofía? Precisamente de la democracia social, de la libertad formal que los griegos se concedían a sí mismos. Solo quedó una evolución muy poderosa cuando ya existía la democracia, y fue que superamos la Edad Media, la Edad Oscura, por un despertar grandioso que se llamó el siglo de las luces. Entonces vemos a los filósofos franceses brillar, y en Alemania se llamó el Aufklärung. Entonces brilló Kant y todos los filósofos de su generación. Muchas gracias. Muy bien, Edgar. Gracias. Maestro, muchas gracias por venir a ilustrarnos, a darnos la clase, que sería una cátedra de universidad. Gracias. Tengo una gran duda que siempre me ha revoloteado. Nada más en confianza con la gente los amigos, los compañeros, lo llego a externar. Primer vez que me atrevo a mencionarla en público. Qué ideal tan grande es que todos fuéramos iguales en los hechos, en la realidad, para que realmente el voto valiera exactamente igual. El voto fíjese nada más, de un nefasto jilguerillo o baboso de Televisa o TV Azteca, el voto de un miserable muerto de hambre, que la fabrican esa hambre miserable, y el voto de un filósofo como usted, o un filósofo como los grandes, como el voto de López Obrador, por favor, ¿valen lo mismo?
qué incongruente es esto. Esa es una. La otra es que lamentablemente hemos bebido y hemos aprendido en Occidente le hemos quemado incienso a la sociedad griega como la que tenemos como paradigma, como los grandes maestros, a la sociedad griega. No estoy hablando de los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, ok. Pero qué gran error saber que en esa cuna nació la democracia, pero era bendecida la esclavitud, por Dios. ¿Cómo es posible? Y esto sigue todavía, nos sigue lacerando. Y después yo creo que con eso, maestro, con eso, había otra que se me escapó. Gracias. Sí, bueno, vamos a las respuestas y muy bien sus participaciones. Un aplauso a las participaciones, claro que sí, se lo merecen. Vamos a pasar a las respuestas, pero quiero una vez más recordarles que cuando se termine no se vayan a mover de sus asientos porque vamos a tratar unos asuntos muy importantes, ¿sí? Sobre las firmas de paso. Gracias, Toño. Gracias a todos por sus preguntas que están muy difíciles, la verdad. Plantearon cosas muy, muy importantes. ¿Cómo se originaron los sistemas de gobierno? Hay varias vinculadas con esto. Hoy nosotros entendemos la democracia como este sistema en el que todos podemos participar. Pero sí, sin duda, que lleguemos a decirlo así, es el producto de toda la historia humana y de grandes luchas que vienen desde los esclavos, porque en efecto, como dijeron varios, Grecia, que es donde surge este sistema, cuando menos en su forma ideal, inicial, en Grecia había esclavitud y los esclavos no participaban en la decisión del gobierno. Pero no solo había esclavitud, también había un machismo brutal. Para que las mujeres puedan participar en pie de igualdad en la democracia apenas en 1954, me parece, pudieron votar en México. Ha sido un camino largo el de la cultura humana para que nosotros podamos entendernos todos a todos como iguales. Y si lo vemos despacio, veremos que todavía no acabamos de lograrlo. Por ejemplo, en México hay un tema que es un tema tabú y que también valdría la pena que un día hiciéramos otra reunión de estas para tratar lo que es la cuestión del racismo. En México hay racismo y hay un racismo muy, muy fuerte, cualquiera lo puede ver todos los días, pero es un tema tabú porque como el discurso político y las leyes dicen que no existe, pues entonces todo el mundo hace como que no existe. Pero en efecto hay racismo que organiza nuestra vida cotidiana y que todavía nos pesa. Así como los griegos consideraban que era natural la esclavitud, nosotros consideramos que es natural quién sabe cuántas formas de racismo. Así que aunque digamos que queremos la democracia y que en esa democracia todos podemos participar, todavía nos quedan resquicios ahí donde debemos preguntarnos qué tan en serio lo decimos. Esas luchas todavía las estamos dando, son luchas culturales. Cuando hablamos de los derechos de los pueblos indios, cuando hablamos de la diferencia sexual, de los homosexuales, las lesbianas, las minorías de todo tipo, estamos tratando ese problema. Estamos continuando la lucha que viene desde el derecho de los esclavos griegos a liberarse y a participar en el gobierno, hasta nuestros días todavía nos falta. Son luchas culturales que tenemos que dar y son exámenes de conciencia que tenemos que hacernos, cada uno de nosotros. ¿Qué tanto de veras creemos que todos los hombres somos iguales, los hombres y las mujeres, ¿no? Ha sido un camino largo. Los sistemas de gobierno nacieron todos como sistemas de opresión. Y siempre hasta hoy
Los que han gobernado han sido los que tienen el poder ya desde antes. Yo les decía, este sueño de la democracia, que cualquiera pudiera gobernar, pues nos falta mucho. Nos falta mucho porque normalmente quienes mandan son los que ya mandaban. ¿Qué tendríamos que hacer para que eso no sea así? Bueno, tenemos que lograr que haya justicia social, que haya igualdad real, que de veras los conocimientos, la cultura esté al alcance de todos, que todos podamos ser parte de un debate público abierto. Todo eso nos hace falta para que en efecto podamos cumplir ese sueño de que cualquiera pueda gobernar la sociedad, que gobernar sea un derecho de todos. Eso es largo. Insisto, siempre los sistemas de gobierno han sido los sistemas de opresión, pero tal vez nosotros logremos, si ganamos un día de estos, que los sistemas de gobierno sean sistemas de liberación. Democracia directa o participativa o representativa es una de las grandes broncas que hay y no tenemos soluciones. Este señor Rousseau, el que les decía, este filósofo del siglo XVIII francés, que el que leyó Hidalgo, fue muy, muy importante porque Hidalgo lo leyó y se inspiró en él. Rousseau decía que la democracia tenía que ser directa, igual que la que tenemos aquí en los círculos de reflexión. Entre todos participamos y todos decidimos. Es sin duda la mejor manera, pero el problema es que cuando tenemos una ciudad de 20 millones de habitantes, pues entonces está muy difícil que hagamos la asamblea donde participemos todos. Por eso tiene que haber democracia representativa. No se nos ha ocurrido otra manera de hacerlo todavía. Algunos sueñan que con las nuevas tecnologías, el Internet y el Facebook y el Twitter y todos esos mecanismos, podamos algún día hacer una especie de democracia participativa directa, que ya no tenga que tener representación, digamos que todos apretando un botoncito decidamos qué canción pasan en el radio, ¿no? Pues sí, pero se ve muy complicado. Cualquier cosa que sea más difícil que poner una canción, no la tenemos. Entonces, lo que nos queda es promover la mayor cantidad de democracia directa en todos los lugares que podamos. Digamos que quitemos todos los pretextos donde sí se pueda. Aquí se puede. En las escuelas se puede. En varios de nuestros trabajos se puede. Donde podamos, hagámosla, pero donde no podamos, necesitamos la democracia representativa. Necesitamos una democracia representativa que, por cierto, sí funcione, porque hasta ahora los representantes, todos lo sabemos, hacen lo que se les da la gana, ¿no? ¿Cómo le hacemos para controlarlos? Hay que lograr que rindan cuentas. Y ahora hay todo un discurso de la rendición de cuentas que es muy importante, pero necesitamos algo más, porque en México los gobernantes pues dicen que rinden cuentas, pero no pasa nada cuando las rinden. Necesitamos poder revocarlos. Lenin escribió en El Estado y la Revolución, que es un texto que redactó antes de tomar el poder. Cuando ya iban a tomar el poder los bolcheviques, Lenin se puso a escribir ese libro porque tenía que pensar, ¿y ahora qué hacemos, no? Y dijo que lo que caracterizaba a la democracia desde la perspectiva de la izquierda, lo que hace diferente la postura de los demócratas de izquierda de los de la derecha, es que para los de la izquierda existe la revocación del mandato. Tenemos que votar también para que se vayan. No solo para nombrarlos, sino para desnombrarlos. La posibilidad de desnombrarlos tiene que estar siempre presente. Si nosotros no tenemos esa posibilidad, entonces no hay ninguna democracia representativa que vaya a funcionar. En México, ahora los diputados se pueden reelegir, pero nunca podemos desnombrarlos. Así que no vamos por el buen camino, vamos bastante mal en ese sentido. Es interesante, y ese es un problema filosófico, el que plantea el compañero de
la calidad del voto de las personas, ¿no? Yo creo que el voto de las personas tiene que ser exactamente igual, porque cuando votamos estamos viendo lo que tenemos en común todos. Todos somos componentes del pueblo y por eso todos podemos votar. Eso es la democracia y eso es la política, pero la vida es algo más que la política. Y en la vida todos sabemos que hay gente extraordinaria. Hay viejos que saben muchísimo. Hay mujeres que son lindísimas, que nos dan cariño como nadie más podría darlo. Hay artistas que manejan el barro, la pintura de manera extraordinaria. Cada uno de nosotros en la vida cotidiana es diferente a los demás y tiene valores extraordinarios. En la vida tenemos que ser capaces de reconocer a los que son extraordinarios. Pero eso es la esfera de la ética, es la esfera de la vida cotidiana, es la esfera donde nos somos amigos y nos queremos. Justo es el ámbito donde no estamos discutiendo la cuestión de gobernar. Cuando se trata de gobernar todos somos iguales. Cuando se trata de vivir unos con otros, es de grandeza humana reconocer a los que son muy chingones. Pero los que lo son de muchas maneras. No solo el que sabe más, el que es capaz de hacernos sentir felices, ese es un chingón. El que nos devuelve la dignidad que tenemos, la persona que nos hace sentir bien con nosotros mismos, ese es un chingón. Tenemos que ser capaces de reconocer todo eso, pero para poder reconocer todo eso, tenemos que estar en pie de igualdad política. Cuando tengamos igualdad política, entonces vamos a poder reconocernos unos a otros en el valor de cada uno. Yo les aseguro que todos y cada uno de nosotros tenemos valores que nos distinguen a cada uno en diferentes áreas como el más chingón de la pradera. Es más, podríamos hacer unas camisetas que digan eso: todos somos los más chingones. Todos valemos lo mejor del ser humano. Me pregunto, ¿qué país puede ser referente de la democracia? Pues ninguno, porque la democracia es un sueño tan grande que hasta ahora ningún pueblo, ningún país ha logrado realizar ese ideal en su totalidad. Me estaban contando hace poco un amigo que ahora Uruguay, este país chiquitito que está ahí junto a Argentina, parece que es un país donde casi se llega a realizar ese espíritu ahí. El presidente, que se llama José Mujica, es un señor ya viejito, fue guerrillero, fue tupamaro, lo torturaron, le hicieron de todo, casi lo vuelven loco. En una entrevista decía que en la cárcel se aprenden muchas cosas. Por ejemplo, se aprende que las hormigas hablan, porque él hablaba con las hormigas. Se aprende, dice, que se puede domesticar a las ratas. Se aprenden muchas cosas porque estuvo en las peores condiciones imaginables como humano y no se volvió loco y sobrevivió. Hoy es presidente de Uruguay, maneja su propio cochecito, vive en una casita, es el más pobre de los presidentes del mundo. Y allí, ese señor está impulsando con su pueblo algo cercano, un poco más cercano a el sueño de la democracia. No sé, echémosle más ojo, también debe tener cosas terribles. Pero bueno, cuando menos nos da pauta para soñar que algún día será posible todo eso. ¿Qué condiciones hacen falta para que surja la filosofía? Hace falta que las personas puedan escuchar lo que dicen los demás. Hace falta que cada uno se ponga a reflexionar despacio sobre todas las cosas de la vida. Pero nadie va a filosofar si lo hace en privado. Necesita hablar con los demás y comentarles a los demás sus ideas y debatir.
si la democracia, la filosofía surge en Grecia, es porque allí fue la primera vez que los hombres dijeron, vamos a ponernos a hablar en pie de igualdad. Ustedes plantearon en sus preguntas temas dificilísimos, complicadísimos. Una crítica que se le ha hecho a la democracia, una crítica elitista que se le ha hecho a la democracia, es que en la democracia se elige pura mediocridad. Sí, pero José Ingenieros también tiene un libro que se llama El hombre mediocre, pero así como yo les decía que todos y cada uno de nosotros somos lo más valioso que existe, también cada uno de nosotros es mediocre en muchas cosas. No podemos condenarnos porque somos mediocres. Mediocres o chingones, todos somos lo más valioso que existe, por el solo hecho de que vivimos. Y también, si se nos hiciera esa crítica, es que la democracia va a ser el régimen de los mediocres, pues a mucha honra también. Sí y qué. De gente que no es mediocre, digamos Salinas, estamos hasta la madre. Nos han creado un daño terrible. El tipo tenía doctorado en Harvard y Cedillo tenía doctorado en Yale. ¿Y qué? Como dicen los dichos, el dicho popular, como dicen los clásicos, Harvard no quita lo pendejo. Gracias. Creo que no respondió todas sus preguntas, pero es que están muy complicadas. La semana que entra va a venir a platicar con ustedes Elizabeth Di Castro, que está sentada ahí, miren ella. Y ella va a hablar de teorías de la justicia. Yo le voy a encargar que se quede pensando en el montón de preguntas que hicieron ustedes y que les vuelva a dar otras respuestas más lúcidas que las que yo les di, para que sigamos y no perdamos el hilo de esta conversación. Ahora sí, gracias.